Hola, ¿qué tal amigos de TikTok? El día de hoy les voy a hablar sobre los conceptos clave de los derechos humanos y los modelos que lo explican, además de las bases históricas y las obligaciones de nuestro actual Estado moderno. Exploraremos cómo se protegen e interpretan nuestros derechos fundamentales. Comencemos. Durante la clase de derechos humanos hemos visto tres tipos de modelos, entre ellos el historicista, el individualista y el estatalista. Voy a comenzar con el más antiguo, siendo este el historicista. Este entiende los derechos humanos como el producto de un desarrollo histórico. Este enfoque se destaca en que los derechos se han conquistado a lo largo del tiempo a partir de luchas sociales y políticas, como lo son las revoluciones y los movimientos de derechos civiles. Este nos recuerda que los derechos no siempre han sido garantizados, sino que han sido obtenidos gradualmente. Aquí se basaban mucho en la naturaleza de las cosas y las costumbres de las personas. Esto era reconocido bajo lo que le llamaban ellos estamentos. Además, existía algo que ellos le llamaban contrato de dominación. Era una práctica medieval porque, como les digo, es el modelo más antiguo. Y en este contrato de dominación existían lo que llamaban señores territoriales, que como su nombre lo dice, los señores eran personas que trabajaban y gobernaban bajo territorios, y mediante este contrato de dominación ellos lo podían confirmar. Continuaremos con el modelo individualista. Este resalta que los derechos humanos son inherentes a cada persona por su sola condición de ser humano. Independientemente del Estado, estos derechos deben ser protegidos bajo cualquier circunstancia. Es un enfoque que prioriza la dignidad y la libertad personal sobre cualquier decisión gubernamental. En este existía el contractualismo, en el que los individuos se unían para decidir la manera en la que querían ser gobernados. En el modelo estatalista, los derechos humanos dependen del reconocimiento y protección por parte del Estado. Los gobiernos tienen la responsabilidad de garantizar los derechos a sus ciudadanos mediante leyes y políticas. Aquí, el Estado es el actor principal que reconoce y asegura la vigencia de estos derechos humanos. En este no existía un poder constituyente, ya que la sociedad nace del Estado y también a través de él. Dejando de lado el tema de los modelos, voy a hablar sobre el libre desarrollo de la personalidad. Este es un principio clave en los derechos humanos. Cada persona tiene derecho a elegir cómo quiere vivir su vida, tomar las decisiones sobre su identidad, sus relaciones, su futuro, sin que ningún agente externo lo presione. Este derecho nos garantiza que, como les digo, nadie puede ser forzado a seguir un camino determinado por otro. Ahora les voy a hablar sobre las concepciones de los derechos. En este existen tres: los derechos naturales, los derechos positivos y el neoconstitucionalismo. Empezamos con los derechos naturales. Estos afirman que todos los derechos son inherentes a la naturaleza humana, siendo universales e inalienables. Si las leyes llegaran a contradecir la naturaleza, se podría decir que están violando la justicia. El segundo, que son los derechos positivos, sostienen que los derechos existen solo cuando están reconocidos por el Estado, siendo la única fuente válida de normas. Por último, el neoconstitucionalismo. Este argumenta que el derecho debe estar fundamentado en los valores y principios de la Constitución, en el que siempre y cuando se respeten los derechos humanos y la dignidad de las personas. Con esto podemos entender que es esencial para la estructura de los derechos humanos en nuestras sociedades. En este punto deben de estarse preguntando, entonces, ¿qué son los derechos humanos? Bueno, los derechos humanos son el conjunto de derechos fundamentales inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, género, etnia, religión, etc. Estos derechos protegen nuestra dignidad y garantizan nuestra libertad, igualdad y seguridad. Existe un principio llamado principio pro persona. Este nos indica que ante varias interpretaciones de una norma, siempre debe aplicarse aquella que más favorezca a la persona. Este busca asegurar que los derechos humanos se protejan de la manera más amplia posible. Este se consolidó a partir de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos de 2011, en el que busca un enfoque más humano y equitativo al aplicar el derecho a las personas. Un punto que para mi parecer es muy importante conocer es la jerarquía constitucional sobre los tratados internacionales. Como sabemos, hay tratados internacionales que protegen nuestros derechos humanos y estos tienen una jerarquía constitucional en muchos países. ¿Qué significa? Que tienen un nivel de importancia superior a las leyes ordinarias. El objetivo de esto es que las normas internacionales de derechos humanos prevalezcan en los ordenamientos jurídicos nacionales.
En nuestro país se reformó la Constitución en 2011, como les hago mención, en materia de derechos humanos, indicando que en caso de que algún tratado internacional tenga normas más favorables para las personas, se les va a aplicar con preferencia a nuestra misma Constitución política. Y en relación a este punto existe algo que se llama la interpretación conforme. La interpretación conforme es un principio que indica que las leyes nacionales deben interpretarse de manera en la que se alineen con los tratados internacionales de derechos humanos, garantizando así la coherencia jurídica que proteja nuestros derechos fundamentales. Esto está descrito en el artículo 1 de nuestra Constitución, en el que menciona que todas las autoridades deben promover, respetar, proteger y garantizar nuestros derechos humanos. Como seres humanos tenemos derecho a la igualdad, y este es un principio totalmente básico de los derechos humanos. Todas las personas tenemos los mismos derechos y debemos ser tratados sin discriminación alguna, sin importar origen, raza, religión, género o cualquier otro tipo de condición. En este se garantiza el acceso equitativo a los derechos y a la igualdad de aplicación de leyes a cualquier persona. Esto es una base fundamental de los derechos humanos y de nuestra sociedad misma. Y en relación a esto, el Estado tiene una obligación clara en cuanto a estos derechos humanos, de respetarlos, protegerlos y sobre todo garantizarlos. Esto implica que los gobiernos deben de tomar medidas activas para que nuestros derechos se respeten en cualquier nivel de la sociedad. A pesar de que los derechos humanos son tan importantes, existe la posibilidad de que se nos restrinjan y limiten los mismos. Si bien los derechos humanos son universales, pueden ser restringidos o limitados en casos específicos, como cuando es necesario proteger la seguridad pública, los derechos de terceros o hay situaciones de emergencia o salud pública. Sin embargo, el hecho de que te restrinjan o limiten tus derechos debe estar totalmente justificado y debe ser proporcional con el objetivo de alcanzar un bien legítimo. Ya para finalizar este video voy a hablar sobre uno de los derechos fundamentales que considero yo es de los más importantes, y este es la prohibición de la esclavitud. Ninguna persona puede ser tratada como propiedad de otra, y el Estado debe prevenir y sancionar cualquier forma de esclavitud, explotación o tráfico de personas. Esto está consagrado en el artículo 4 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero a pesar de esto, de que la esclavitud ya está prohibida formalmente en la mayoría de los países, aún existen prácticas análogas a la esclavitud, como lo es la trata de personas y el trabajo forzado, y esto es un problema grave en la actualidad. Espero que este video educativo les haya servido de algo, ya sea para recordar algunos temas que son muy sencillos, como por ejemplo nuestros derechos de igualdad, respeto, etc., como para conocer temas nuevos. Debemos entender que los derechos humanos son el pilar de la convivencia pacífica y justa en sociedad. El hecho de conocerlos, respetarlos y sobre todo exigir su cumplimiento a las autoridades es esencial para construir un mundo donde la dignidad de cada persona sea valorada.